ejercicios de esta segunda sesión vamos a utilizar de materiales una silla a poder ser poco pesada, como puede ser una de cocina, y también utilizaremos un palo de escoba o de fregona sin su cabezal. Comenzamos con los ejercicios de silla. Nos sentamos en la silla, nos sentamos bien. Comenzaremos con el siguiente ejercicio. Vamos a agarrarnos a la silla, extendemos nuestras piernas y vamos a abrir, cerrar nuestras piernas. Tenemos que intentar que no se nos vayan cayendo las piernas y tenemos que intentar mantener las rodillas extendidas. Vamos allá. Abrimos bien. Ya queda un poquito. Abajo. Agitamos un poco las rodillas. Bien, vamos con el siguiente movimiento. Vamos a hacer parecido a este, pero vamos a ir cruzando las piernas. Vamos a hacer dos ejercicios diferentes. Vamos a empezar primero cruzando en corto, un poquito más rápido, y luego lo haremos con una buena amplitud y cruzando. Nos sentamos bien en nuestra silla, extendemos las piernas y vamos allá. Empezamos primero con cruces cortitos, eso es. Venga, vamos un poquito más. Abajo, agitamos un poco piernas para descansarlas y recordamos que ahora vamos a ir con los cruces abriendo bien las piernas. ¿Estamos listos? ¿Listas? Pues comenzamos. Elevamos piernas, abro, cruzo. Fijaros bien qué pierna cruzáis. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo la izquierda por debajo, para que en la siguiente sea la izquierda la que está por arriba, por encima. Y vamos cruzando y abriendo. Cruzo, abro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto, bajamos, piernas como antes, agitamos. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que haremos será, con la pierna derecha extendida, ¿vale? Vamos a ir arriba, abajo. Vamos a intentar separar el muslo de la silla, ¿vale? Que no sea simplemente hacer así y que aquí no entre la mano. Tiene que elevarse para que pueda entrar la mano. Pues vamos para allá, venga. Empezamos con pierna derecha, hacemos 15 elevaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Os metí 5 más, no pasa nada, aguantamos bien. Vamos con 20 también con la otra. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, seguimos, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Agitamos un poquito las piernas. Para el siguiente ejercicio vamos a colocarnos un poquito en el borde, con cuidado con nuestra espalda, ¿vale?
porque vamos a mantener las piernas arriba. Vamos a empezar con la pierna derecha, luego iremos con la izquierda y luego iremos con las dos. Empezamos con pierna derecha, la elevamos y la mantenemos en esta posición. Tenemos que mantenerla bien estiradita si podemos. Un poquito más. Perfecto, cambiamos, vamos con la pierna izquierda, la mantenemos arriba. Un poquito más. Abajo, agitamos un poco las piernas. Vamos ahora con el difícil, que va a ser con las dos piernas arriba. Es muy importante agarrarse bien, apoyar bien la espalda y si veis que os molesta la espalda o lo que sea, bajamos sin ningún problema las piernas. Nos agarramos bien arriba. Mantenemos en esta posición. Tenemos que imaginarnos como si estuviésemos en un sofá con el reposapiés. Un poquito más. Un poco más. Venga, que no se os caigan las piernas. Hay que mantenerlas bien arriba. Abajo. Agitamos bien. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Iremos con las dos manos a tocar el respaldo de nuestra silla, ¿vale? Vamos para allá. Tocamos de un lado, tocamos del otro. Tocamos de uno, tocamos de otro. Si tendemos a marearnos, recordar que tenemos que dejar nuestra mirada hacia adelante para no mover mucho el cuello. Uno, otro. 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 Muy bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a levantar nuestra pierna y vamos a llevarla hacia los lados. Estando arriba, vamos a llevar la pierna a un lado y al otro. Muy bien, ¿estamos listos? Elevamos nuestra pierna izquierda, por ejemplo, y vamos a un lado y al otro. Perfecto. Muy bien. Cambiamos de pierna, vamos con la otra. Perfecto, agitamos piernas. Para el siguiente ejercicio tenemos dos opciones, o tres incluso, si quisiésemos. Vamos a trabajar con nuestra silla, pero utilizándola como si fuese un peso. El ejercicio va a ser el siguiente. Yo voy a estar de pie detrás de nuestra silla y la silla la vamos a tener tumbada hacia adelante y agarrada por las patas. El ejercicio va a ser subir la silla así. ¿Qué pasa? Por eso os dije al principio que teníamos que trabajar con una silla, a poder ser de la cocina, o con una silla que fuese poco pesada. A lo mejor nuestras sillas son pesadas de por sí, en ese caso podríamos utilizar
un taburete, ¿vale? Y entonces el ejercicio sería ir elevando aquí. En el taburete a lo mejor no entramos, entonces un ejercicio, poquito a poco, subiendo los brazos hacia el pecho, ¿vale? Lo hacemos con el material del que disponemos en casa, pero imprescindible no hacerlo con una silla de las del salón, porque esas pesan un montón y podría hacernos daño tanto en los hombros como en la espalda. Bien, vamos con la silla. Va a ser un ejercicio muy sencillo que hay que hacer poco a poco. Yo tengo que estar dentro de la silla, ¿vale? Dentro de las patas, y lo que voy a hacer es simplemente subir un poquito, bajar un poco, subo un poco, bajo un poco. Vamos allá, despacito, no tengo ninguna prisa. Intentad siempre mantener vuestra espalda bien recta, y si en algún momento notáis alguna molestia, paramos rápidamente para no hacernos daño. Si veo que no puedo hacerlo con una silla, lo puedo hacer igual con un par de paquetes de legumbres de 1 kilo, como hicimos ejercicios en la primera sesión. Vamos allá, continuamos. Perfecto. Cogemos nuestra silla y la colocamos ahora de frente a nosotros, ¿vale? Yo voy a trabajar en esta dirección para que me veáis bien, de frente a nosotros, y lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con nuestras piernas y con nuestra espalda. Lo que vamos a hacer es ir a tocar con nuestras manos la parte de arriba del respaldo y la parte delantera de lo que es el asiento de nuestra silla. El ejercicio sería el siguiente. Con las piernas abiertas, más o menos la distancia de la silla, para no tropezarnos, vamos a colocar nuestra espalda recta y es toco, y ahora doblo rodillas, toco, toco, toco. Como veis, mi espalda se mantiene recta y lo único que hago es trabajar con nuestras rodillas. Son unas pequeñas sentadillas, lo hacemos muy suavecito. Lo podríamos hacer también en una pared, marcando 2 puntos, para tocar en uno, para tocar en otro. Vamos para allá. Lo vamos a hacer 20 veces. Como es un ejercicio sencillo, lo vamos a hacer 20 veces. Espalda recta, toco arriba, doblo rodillas, abajo. Subo, bajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Continuamos con el ejercicio con la silla así delante. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de elevación de rodillas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos varias opciones. Puedo ir desde aquí a tocar el asiento. Puedo, si me queda muy alta la silla, tocar la parte de abajo. Y si veo que tengo poca estabilidad, o me coloco cerca de una pared, o me coloco lateralmente con respecto a nuestra silla y agarro el respaldo. Y lo que diría es ir subiendo así. Va a ser un ejercicio en el que se va a notar un poquito que a lo mejor estos días ya no podemos pasear por la calle, pero que nos viene muy bien precisamente para no perder ese fondo de movernos. Pues vamos a ir poquito a poco. Voy a colocarla ahí para que tenga un poquito de tope. Si queréis podéis colocarla contra el marco de una puerta o lo que sea, para que no se os vaya escapando hacia delante. Y vamos a hacerlo durante 1,5 minutos, que no es nada de tiempo, y ya veréis cómo pasa enseguida. Muy bien. ¿Preparados? Comenzamos. Vamos tocando. Aquí cada uno va a meterle el ritmo que quiera. Puedo, si quiero, ir un poquito más rápido, pero también tener en cuenta que esto lleva su tiempo. Va a ser 1,5 minutos, entonces no me sirve de nada ir muy rápido al principio, si luego cuando me falte 30 segundos ya no puedo más, ¿vale? Así vamos a una velocidad que podamos mantener en el tiempo.
nos queda nada. Cinco segunditos. Ya. Notaremos ahora mismo nuestras piernas cansadas, no pasa absolutamente nada. Es normal. Vamos ahora a estirar un poco. Para ello, apartamos la silla. Comenzamos adelantando, pie derecho, elevamos la puntera. Vamos con las dos manos a tocar la puntera. Cambiamos de pierna, adelantamos, pie izquierdo, elevamos la puntera. Perfecto. Agarramos un pie, llevamos el talón hacia el glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Muy bien. Abrimos un poquito las piernas, vamos con las dos manos abajo. Las dos a la pierna derecha. Las dos a la izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Agarramos la barbilla, tiramos hacia atrás. Muy bien. Pues por hoy ha sido todo, espero que os gustase la clase y el próximo día seguiremos con otra sesión de gimnasia de mantenimiento básica en casa, ¿vale? Muchas gracias por todo y esperemos que esto dure lo menos posible. Hasta luego.